Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Pongo delante de ti, presento delante de ti a cada oyente, a cada persona y a sus familiares, Señor, para que tú les cuides, para que tú les guardes, Señor, para que tú les protejas, Padre amado, y les alientes, Señor, en sus necesidades, Señor. En todo proyecto que quieran emprender, estés tú con ellos y los orientes, Señor, con tu voz, que nos guía, que nos da instrucción, que nos enseña el camino en que debemos de andar. Gracias te doy, Señor, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estar compartiendo en esta hora el primer título de una serie que se llama La fe que agrada a Dios. Y el primer título tiene por tema La fe que mueve montañas. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer punto que vamos a tocar en el tema de la prédica de hoy es: la transformación del hombre llega a través de la renovación del entendimiento. Pero antes de entrar en materia, vamos a leer algunos conceptos. Hay tres tipos de pensamiento según algunas ciencias como la psicología que estudian estos temas y nos ilustran y dicen que los tres tipos de pensamiento que hay son la idea, el juicio y el raciocinio. Y acerca de la idea dicen que es traer algo a la mente sin afirmar o negar nada. Por ejemplo, el árbol, la estufa, la nevera, el niño, la niña, los alimentos del día de ayer. Eso es una idea. Pero en el juicio hay una negación o una afirmación acerca de la idea. Entonces hablábamos de un árbol, podemos decir que el árbol es verde, ya estamos afirmando en él un color. Que la estufa no está limpia, estamos haciendo una negación. O que los alimentos de ayer tenían mal sabor. Pero el raciocinio es obtener un conocimiento nuevo a partir de otros. Por citarles un ejemplo, la Biblia dice que el pecado entró por un hombre y la consecuencia fue que todos los hombres fueron concebidos en pecado. Libro de Romanos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estos son unos conocimientos, ¿cierto? Ahora, haciendo un raciocinio, yo digo, yo soy un hombre y como soy un hombre, por tanto he sido concebido en pecado. O sea, obtengo un nuevo conocimiento a partir de otro. Sé que los hombres fueron concebidos en pecado y sé que están destituidos de la gloria de Dios. Luego, como soy un hombre o un ser humano, entiendo que he sido concebido en pecado por el conocimiento que nos da la palabra de Dios. Por unos conocimientos obtenidos a través de la palabra de Dios, podemos con nuestro raciocinio llegar a un nuevo conocimiento. Ahora vamos a hablar de las diferencias que hay entre ellos y los diferentes procesos que se llevan en la mente de los seres humanos. Citemos el libro de Efesios en el capítulo 6, en el versículo 16 dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego? Los dardos de fuego son juicios, o sea, en el nivel de la mente son juicios de Satanás. Satanás siempre ataca con juicios que afirman o niegan algo para que tu raciocinio comience
a generar conocimientos, pero muchos de estos conocimientos son errados. ¿Por qué? Porque siempre que Dios te da una palabra, el diablo te dará un juicio con una negativa acerca de todo que Dios afirma. Y luego le añade una mentira, porque eso es lo que él sabe hacer. Leamos lo que dice en Génesis 3. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Si ves que Satanás afirma un juicio que es contrario a aquello que Dios les había dicho. Dios les había dicho que morían. Ellos le dijo: no moriréis. Y le añade lo suyo, sino que sabe que Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás tiene diversas maneras para tratar de influenciar al hombre. Por eso la palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Una de las maneras es a través de estos dardos de fuego, que son juicios, que son ideas, que son pensamientos que entran y que le damos cabida en nuestra mente y comenzamos a analizarlos. Y cuando ya le damos cabida en nuestra mente, hemos sido contaminados, porque debemos de cuidar lo que escuchamos. Debemos de cuidar nuestro oído para estar atento a aquello que viene de Dios y poder discernir lo que no viene de Dios para poder sacarlo de nuestras vidas. En Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Luego que ya había sido influenciada por la serpiente, ella cambia su concepción de que Dios le había dicho que no comerías de él, ni le tocarías, para que no muriesen. Sin embargo, la Biblia afirma en Génesis 3:6 que luego de que su mente fue afectada por la serpiente, dijo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estuvimos leyendo en el primer pasaje con que iniciamos el título de esta predicación, La fe que mueve montañas. Estuvimos leyendo Romanos 12:2, que dice que no os conforméis a este siglo. Hay otra versión que es la Biblia textual que dice: no adaptéis a este mundo. Y lo que la Biblia nos trata de ilustrar es que el pensamiento que tiene el mundo no debe ser el pensamiento de los hijos de Dios. Por eso empieza este versículo: no os conforméis a este siglo, al pensamiento de aquellos seres humanos que tienen una mente natural. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos ser transformados de una mente natural a una mente sobrenatural. Pero la única manera de llegar a esta transformación es entendiendo que nuestro entendimiento debe ser renovado, y se entiende por renovación algo que es vuelto a ser nuevamente. Y solo Dios puede hacer esto por nosotros. Por eso dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, porque Dios quiere que tú y yo seamos transformados. Pero no podemos ser transformados sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Dice la palabra: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted, hermano,
quiere comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, debe permitir que su entendimiento sea transformado por el Señor. Ahora vamos a buscar en los diccionarios. Tengo unos conceptos que he buscado acerca de lo que traduce la palabra entendimiento. Entonces, algunos diccionarios definen de esta manera. Hay uno que dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Hay otro que dice que es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Y hay un tercer concepto con el que yo me quedo, que me gustó mucho. Dice que ve el entendimiento como la capacidad de discernimiento racional. Quiere decir que en esta capacidad nosotros apoyamos las decisiones y este discernimiento le permite a usted diferenciar aquello que es correcto de aquello que no lo es. Por lo tanto, le ayuda a desarrollar el buen juicio y el sentido de la prudencia. Luego, el entendimiento afecta las decisiones que tomamos. Por eso es que la palabra dice el entendimiento, para que usted pueda tomar decisiones acertadas que van conforme a la voluntad del Señor. Segundo punto, un creyente transformado obrará con el entendimiento espiritual, la mente de Cristo. O sea, ya vimos en Romanos 12:2 que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento y que como ello, como consecuencia, podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en este segundo punto, un creyente transformado obrará con el entendimiento espiritual, la mente de Cristo. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Algunos se preguntarán, pero entonces, ¿cómo es que se renueva ese entendimiento o esa mente para que lleguemos a ese nivel de tener la mente del Señor? Existen dos maneras. Uno es a través del Logos y otro es a través del Rema. El Logos es la palabra escrita, es la palabra del Señor que está consignada en las Sagradas Escrituras. Con el estudio continuado de la Biblia podemos conocer la voluntad del Señor. Podemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra mente y podamos llegar a ser transformados, para que a través de ese entendimiento de las cosas de Dios podemos dirigir nuestras vidas de una manera diferente. Ahora, el Rema no es también algo que viene de parte, es una voz de Dios, que no necesariamente tiene que ser algo que esté escrito en la Biblia, pero que jamás se contradice con lo que la palabra de Dios escrita, el Logos, enseña. Y el Rema puede ser algo personal en tu vida, una situación que tú tengas con un hijo, con tu esposo, con un hermano, en tu empleo.
o algo muy personal que tú tengas dentro de ti, acerca del cual Dios te puede hablar y te puede dar una instrucción, te puede dar una palabra, te puede dar una revelación. Puede llegar en una profecía. Pero yo te recomiendo que dobles tus rodillas, que ores a Dios y te conectes con Él, para que su revelación en la intimidad fluya a tu vida. Y puedas ser esa persona transformada que tiene esa mente de Cristo. Ahora, entremos en materia de la predicación. En Mateo, el tercer punto es la fe que mueve montañas, requiere crecimiento espiritual y un desarrollo sano. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En Lucas 17:5 dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En la primera serie, que fue la serie Una fe triunfante, el primer estudio acerca de la fe, estuvimos dando unos conceptos básicos acerca de la fe y hablamos que el término fe viene de pistis, pero que en Mateo 17:20, cuando dice por vuestra poca fe, se registra un término que es oligopistia o oligopistis, que traduce pequeño en la fe. Porque es que aquí vimos en Mateo 17:20 y la situación que había pasado y que narraba Mateo 17 en los versículos anteriores era que había un muchacho lunático, y se entiende por lunático un epiléptico, que tenía un espíritu que algunas veces lo arrojaba al agua, otras veces lo arrojaba al fuego, porque la intención de este espíritu era matar a ese muchacho. Y se lo habían llevado a los apóstoles, y los apóstoles no habían podido sacar ese espíritu. Y luego se lo presentan a Jesús, y Jesús da la orden, y el espíritu sale en ese momento de aquel muchacho, y el muchacho es sanado de su enfermedad. Y ellos le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y esta fue la respuesta de Jesús: por vuestra poca fe. Pero mire que en Lucas 17, entonces los apóstoles le dicen al Señor, pues ellos creían que la fe era algo que se podía cuantificar o que se podía ir acumulando. Y cuando el Señor le hablaba de oligopistias, no le hablaba de cantidad de fe, le hablaba del desarrollo de la fe, que era diferente. Por eso lo comparaba con una semilla, y una semilla que es considerada, la semilla de mostaza, es considerada el grano de mostaza como una de las semillas, como la semilla más pequeña que hay. Entonces, al mismo tiempo que el Señor le habla de oligopistias, pero le compara con un grano, no les está hablando de algo que se cuantifica, que usted tiene más fe o que yo tengo más fe. Porque entonces el Señor le dice: bueno, si el problema era de cantidad, aumentanosla, Señor. Y el Señor les afirma nuevamente: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar. Entonces el tema era que ellos eran pequeños, ellos eran niños y que necesitaban crecer. En esta hora el Señor te está diciendo que tu fe necesita ser desarrollada, porque el darle una orden a una montaña o a un sicomoro realmente requiere un crecimiento espiritual, una fe
que esté fundada en Jesucristo. Una fe correcta. Y la fe, el problema de muchos cristianos es que han fundamentado en una fe equivocada. Y por ello, muchas veces se sienten frustrados y comienzan a culpar a Dios y comienzan a cuestionar a Dios. Y le dicen: Señor, si yo creí. Pero realmente yo te haría una pregunta: ¿en qué fue que tú creíste? ¿En algo que se te ocurrió creer o en algo que Dios te habló? El mismo versículo 21 de este Mateo 17:20 sigue el versículo 21, que ahí este versículo lo vemos en la Reina Valera, pero en otras versiones de la Biblia no se encuentra, y es porque no aparece en el Códice Sinaítico, que dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay algunos manuscritos, los más completos del Antiguo Testamento, son los códices sinaítico y el alejandrino. Entonces, en este códice sinaítico no aparece este registro y por tanto algunas versiones de la Biblia no lo ponen. El versículo 21 de Mateo 17. Sin embargo, hay otros pergaminos que sí registran este versículo. Entonces, tomando eso en cuenta y amarrando la idea anterior, realmente se necesita estar conectado con Dios. Para que tú puedas tener y desarrollar una fe correcta, necesitas conexión con el Señor. Porque es cierto que el libro de Hebreos registra que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Realmente yo no puedo esperar algo que no haya escuchado, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios o por la predicación de Jesucristo, y la fe correcta es la fe que oye a Dios. Entonces, lo que el Señor les estaba tratando de decir era que la montaña se movería si ellos oían a Dios decirle que esa montaña se iba a mover. Y en eso ya sí hay algo diferente. Porque esta fe nos enseña a depender completa y totalmente de Dios. No es que yo creí por creer, es que yo creí porque yo tengo conexión con Dios, porque yo tengo comunión con Dios y porque Dios me dijo que lo iba a hacer. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14 del versículo 14 en adelante. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Mira que la fe en ese momento se convierte en algo personal que tú tienes con tu Creador. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pues no quiero entrar en detalles de lo que había pasado aquí con el tema de la comida, que algunos pensaban que se podía comer de todo, otros pensaban que nada más se podía comer esto o aquello, porque digamos que en el tema que queremos profundizar no es importante, pero sí es importante lo que afirma aquí la palabra del Señor, que todo lo que no proviene de fe es pecado, que todo lo que no proviene de una certeza en aquello que Dios te habla, en aquello que Dios te muestra, en aquello que Dios te revela, y tú dudas, eso se convierte en pecado, porque eso no es fe. Pero yo también te afirmo algo, que muchas veces estás creyendo
y tienes certeza acerca de algo que Dios no te ha hablado. La fe correcta, que es el cuarto punto, debe conocer la voluntad de Dios. Y si conocemos la voluntad de Dios, debemos obedecer. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no puedo agradar a Dios si no creo en lo que me dice su palabra. Yo no puedo agradar a Dios si no creo en lo que Él me habla. Pero para poder entender lo que su palabra me enseña, yo necesito dos cosas. Y la primera es el Espíritu Santo de Dios, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y la segunda es que mi entendimiento haya sido renovado, haya sido nuevo, para que yo pueda tener la mente de Cristo, para poder llevar sujeto en obediencia todo aquel conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es momento de que le pidamos a Dios que saque todos los razonamientos, que saque todo aquello que está en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que no procede de Él. Es momento de dejar a Dios que nos guíe, que nos instruya en su palabra, y no darle a la palabra interpretaciones personales, interpretaciones propias. Porque si hay uno de los principios que enseña la hermenéutica, al estudiar los textos, los contextos y todo lo que nos enseñan los principios de la interpretación bíblica, es que cuando tú utilizas cualquiera de estas herramientas, de estos principios de la hermenéutica, lo primero que se tiene que hacer es presentarse con un corazón humilde delante del Señor, para que nuestra mente y nuestro entendimiento no sea operando, sino que sea el entendimiento de Dios a través nuestro. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Qué tremendo que la Biblia nos siga afirmando que por la fe, cuando Noé fue advertido, o sea, Noé tuvo voz de Dios. Luego Noé no se mueve por voluntad propia, por raciocinio propio, por convicción propia, sino por convicción. Y ahí es donde opera la verdadera fe, en una palabra que viene del cielo. Hebreos 11:8, porque este capítulo 11 habla acerca de la fe. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y lo más tremendo, dice que salió sin saber a dónde iba. Para los que de pronto no conocen la historia, los voy a ilustrar. Que lo que registra aquí Hebreos 11:8 se encuentra en Génesis 12, versículo 1 en adelante, que es cuando Dios llama a Abraham. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, el Señor le da la orden de que se vaya, pero aún todavía no le había mostrado la tierra. Él salió por obediencia, pero había obediencia a una voz. Y por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque Abraham obedeció a Dios en todo, aún muchas veces sin entender, obedeció, porque sabía quién era Dios, porque amaba a Dios con todo su corazón.
Mire lo que dice Génesis 12:2. Fue una promesa que el Señor le hace cuando le da esta palabra. O sea que estamos viendo en el registro bíblico de que Abraham tuvo voz, de que Abraham no salió porque a él le pareció que Dios iba a respaldar. Yo me voy de aquí, donde yo me vaya, Dios me respalda, porque Dios va conmigo, porque no. Es que Abraham se mueve porque tenía voz de Dios. Y la obediencia a esa promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hubo una promesa personal en este propósito de Dios para Abraham. Pero detrás de esa promesa personal también notamos una promesa o un propósito mayor, que es lo que dice el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis. Bendeciré a los que 3 y 4, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira que el propósito de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Pero en todo esto de la fe había voz. Ahora, Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí está hablando de la salvación. Amén. Pero te voy a decir algo de parte del Señor. Hay muchas cosas que Dios te ha revelado a ti y que Dios te ha mostrado a ti que tú no lo verás, sino tus generaciones. Porque hay cosas que trascienden mucho más allá. Y si miramos aquella promesa que Dios le hizo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso nos alcanza hoy a todos nosotros a través de Jesucristo. Porque Jesucristo viene del linaje de Abraham. Y si no, estudien la Biblia y verán que todas las genealogías están ahí consignadas de una promesa que Dios le da a Abraham. Y nos alcanza hasta hoy en día. Hay cosas que Abraham no vio, que Abraham murió, pero que en el poder de Dios y en la promesa y en el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, se dieron y tuvieron cumplimiento. Dice Hebreos 11:17 que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Mira, hay una manera en que Dios prueba nuestros corazones, y es que muchas veces te pide la promesa que te dio. Es que Dios nos prueba con lo que Él nos da. Porque cuando tú entiendes que todas las cosas son de Dios, que aún tus hijos son de Dios, que aún tu esposo o tu esposa es de Dios, que aún las cosas materiales de las cuales disfrutas son de Dios, podrás entender lo que es ser un mayordomo del Señor. Y que si es de Él puede pedirte cualquier cosa. Y debes estar dispuesto por fe a moverte en su voluntad. Y era porque Abraham creía plenamente en todo aquello que Dios le hablaba. Pero la fe, cuando llega la prueba, ¿sabes una cosa? La fe hace que tú te mantengas. Jesucristo le dijo a Pedro en alguna ocasión: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado
para que tu fe no falte. Mire lo que le dice el Señor. Él le ha podido decir, yo he orado para que esto no pase, o para que tú no seas probado, tú no seas zarandeado. Pero no, hay cosas que tú y yo tenemos que vivir. Y solo con la fe en el Señor podremos resistir y salir con una bandera en alto de victoria, dándole la gloria al Todopoderoso. Dice Hebreos 11:30 que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Yo le hago una pregunta. Si dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, ¿será que estas personas salieron a rodear así porque se les ocurrió, porque ellos están creyendo, no, sí, esto se va a caer porque se cae, se cae? No. Porque la fe siempre tiene que tener voz. Y la fe en nuestro Señor tiene que tener voz de Dios. Entonces, volviendo al tema central de la fe que mueve montañas, para mover montañas, no estamos negando que las montañas se van a mover. Las montañas se moverán por su poder, pero para mover montañas se requiere la autorización de Dios. Nada, absolutamente nada se moverá si no está avalado por Dios. Se requiere tener autorización de Dios en todo lo que hagamos. Yo soy de los que piensa que si Dios no está, no tiene sentido nada de lo que yo haga. Porque es que lo que nosotros hacemos lo debemos hacer para Él, y debe ser importante para usted y para mí, mi amado hermano, que agrademos a Dios con todo lo que hacemos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, fue llamado y autorizado por Jesús. Jesús le dijo, ven, Pedro. Le mandó que fuese. Y fue algo específico que Dios le dijo a Pedro en ese momento. Y no significa que todas las personas puedan caminar sobre las aguas. Si Dios te dice que camines sobre las aguas, caminarás. Nada se hace sin autorización. El poder de Dios ha sido depositado en nosotros debido a que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él está dentro de nosotros, habita aquí, dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo de Dios no se mueve por nuestros antojos, por nuestros caprichos. Él decide y nos informa lo que debemos hacer. Él autoriza, Él prohíbe, Él envía. ¿Cómo así, hermano? La Biblia lo enseña. En Hechos capítulo 16, versículo 16, que tiene por 16:6, que tiene por título la visión del varón macedonio, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo les hago una pregunta, ¿será que predicar la palabra es malo? No. Pero muchas veces estamos haciendo cosas que aparentemente son buenas, fuera del tiempo del Señor, fuera de la voluntad del Señor. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bignia, pero el Espíritu no se lo permitió. Luego el Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo no permite algunas cosas. Y a veces estamos haciendo cosas que aparentemente parecen buenas, porque predicar la palabra no era malo. Es deseable predicar la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo no se los permitió. Mira, hay guerras y hay batallas que tú no tienes que pelear, porque Dios no te las ha mandado a pelear. A veces te metes en unos líos, te metes en unas situaciones por tus propias decisiones, por tus propias convicciones, por tu propio razonamiento. Dice, no sea el hombre, dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios se la dará abundantemente. Y sigue diciendo la palabra, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciasen el Evangelio. ¿Sí ve? No se trataba de que ellos no fueran a Asia, sino que no era el tiempo de ir a Asia. No era el tiempo de Pablo para ir a Asia. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a Macedonia. Hasta en esas mínimas cosas debemos de consultar a Dios. Si te invitan a predicar, pregúntale al Padre si realmente a ese lugar donde te invitan a predicar Él quiere que tú vayas. Porque muchas veces simplemente tomamos decisiones sin consultarle a Dios. Y después vienen las consecuencias. De toda decisión que tú tomes va a venir una consecuencia. Buena, mala, no sé. Solo Dios sabe. Pero hay una consecuencia. Luego no te estés quejando de por qué tu ministerio no crece si tú no te dejas guiar por Dios. Luego no te estés quejando de por qué tus hijos no cambian si tú estás estableciendo tus propias estrategias por encima de la instrucción y la dirección del Señor. Luego no te estés quejando porque en las cosas en tu negocio no están marchando como deben de marchar, porque estás tomando consejo de aquel contador o financiero que te dice cómo debes evadir y cómo debes eludir y dejar de pagar lo que tienes que pagar. Porque el Señor Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no se trataba de que el Señor no quería que Pablo fuera a Asia, porque si usted lee el capítulo 19, en el tercer viaje misionero de Pablo, Pablo terminó yendo a Asia, solamente que no era el tiempo de Dios. Y la comunión que tenía Pablo con el Espíritu, la comunión que tenía Pablo con el Señor, era tanta que él se dejaba guiar, que él podía ver cuando el Espíritu Santo le hablaba, que él podía ver cuando el Espíritu Santo se ponía en medio y le decía, no te permito que vayas allá, te prohíbo que vayas allá. Tú debes de saber las batallas que te corresponde pelear, porque en todo es necesario la voz de Dios que nos guía y nos orienta. Y a veces, como te decía anteriormente, peleas cosas que Dios no te ha mandado. Y las que tienes que pelear, las dejas de lado. Hay que entrar en el orden del Señor, para que entiendas cuál de las cosas en tu vida son prioritarias y cuáles pueden esperar. Porque hay personas que por satisfacer sus necesidades y sus deseos personales dejan de lado prioridades que la palabra enseña que no debemos dejar de lado. Y hay personas que en su afán y en su ambición de crecer financieramente más y más y más y más y más, trabajar y trabajar. Y yo no digo que el trabajo sea malo, el trabajo es del Señor, pero es un ejemplo que estoy tocando, porque he conocido personas que han perdido su hogar, porque se han metido tanto en el trabajo que descuidan a sus hijos, que descuidan a su esposa. Y mientras ellos trabajan y trabajan, su esposa se siente abandonada, sus hijos se sienten abandonados. Y personalmente conozco un caso de una persona que durante años abandonó a su esposa. Y ella encontró a alguien que le dio el cariño y el amor que ella necesitaba. Y después él se quejaba y decía, realmente un empleo, porque le exigía mucho. Trabajaba hasta altas horas, trabajaba festivos, trabajaba domingos. Y él dice, un trabajo no me devuelve un hogar. Hoy día él dice eso, un trabajo no me devuelve un hogar. Moisés debía hablarle a la peña, y ustedes conocen la historia, que Dios le dijo que le hablara a la peña para que brotara agua, ¿cierto? Y esto fue uno de los motivos por los cuales Moisés
siendo un líder usado por Dios, no vio lo que el Señor le había prometido, no entró, a la tierra prometida, porque él, en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Y te digo una cosa, cuando Dios nos da instrucciones como estas, si eres un líder, si eres un ministro del Señor, un profeta o un evangelista, cuando Dios te da instrucciones, trata de seguirlas al pie de la letra, porque esto será de bendición. Porque a veces te acercas en tu propia estrategia y en vez de hacer bien, haces mal. Hay personas, ministros del Señor, que en su propia estrategia, en su afán de que una persona camine con Dios, en vez de hablarle, la golpean, como hizo Moisés. Porque se trata de seguir la instrucción de manera correcta. La palabra de Dios no es para golpear. La palabra de Dios debe ser para edificar. Y no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Porque te aseguro que puedes seguir una instrucción y decir lo que Dios te ha mandado de decir de una manera que se note que en ti está el amor de Dios. Oh, aleluya. Algunas personas están completamente equivocadas con esto de la fe. He visto en las redes sociales personas que hacen el ridículo porque se paran frente a las tormentas, frente a los huracanes, estos que golpean nuestras costas, a maldecirlos, a ordenarles cosas, a decretar cosas que Dios no les habló. Porque el resultado, y ahí está, que se vieron, muchos hombres hicieron el ridículo ahí, diciendo, hablando cosas que luego no se cumplieron. Que pasó lo contrario. Que algunos piensan que porque por este versículo que consigna la palabra, estamos autorizados para ir a hablarle a cualquier montaña, decirle que algún monte se mueva, que cualquier cosa se mueva, y entonces creemos que es cuestión de que estamos creyendo o no estamos creyendo, que es cuestión de fe, porque tu fe no es correcta. Porque la montaña se va a mover si Dios dice que se mueva. Cuando tú tienes una correcta fe, Dios va a respaldarte, porque tú vas a obrar en la voluntad perfecta de Él. Y acerca de esto, algunas personas también confunden que todo lo que tú pidas en oración lo vas a recibir. Pero en la segunda parte de esta predicación vamos a profundizar en eso. Y entenderemos que los apóstoles a quien Jesús les hablaba y le decía estas palabras, ellos ya le habían dicho antes, enséñanos a orar, y algo que el Señor les enseñó es que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, algunas personas piensan que Dios les entregó un cañón y que pueden apuntar y disparar a su antojo y proveer a sí mismo para su deseo y no para satisfacer el deseo de Dios. Hay personas que tienen un modelo equivocado, y es que ellos van delante, ellos se ponen adelante y ellos dicen, Dios va detrás mío respaldando todo lo que yo hago. O sea, hay personas que piensan que ellos van caminando y que Dios tiene o está obligado a respaldar todo lo que ellos hagan. Y esto denota realmente la posición en tu corazón frente a Dios. No te ves como un servidor, no te ves como un ministro, porque somos siervos hijos. Pero aunque somos hijos, servimos en la casa de nuestro Padre. Y cuando se sirve, hay que cumplir las funciones y hay que seguir las instrucciones que vienen por fe, porque la fe no es sorda, la fe tiene que tener voz de Dios. Y cuando el Señor dice, oligo pistis, de pequeños en la fe, desarrollar la fe que viene por el oír, es que tú tienes que desarrollar la capacidad de tu poder oír a Dios
que cuando tú ores no te muevas, así pasen 2 horas o 3 horas, hasta que Dios te diga por lo menos un amén. Desarrolla los talentos y los dones que Dios te ha dado para bendecir y no para aprovecharte de las personas. Porque hay personas que toman la fe para manipular y para aprovecharse de otros. Pero Dios no nos ha dado la fe para eso. Hay que respetar cuando Dios habla a través de un ministro. Porque a veces algunos piensan que ellos son los únicos. Y cuando Dios está usando a otros, tratan de quitarlo, de opacarlo y no lo dejan hablar. Y yo te digo con el amor de Dios que hay montañas que le vas a decir que se quiten y no se quitan. No se quitaron, no se quitarán, porque hacen parte de un proceso de Dios en tu vida. Y los procesos hay que afrontarlos. Los procesos hay que vivirlos con la ayuda del Espíritu Santo. Porque la Biblia enseña, muchas son las aflicciones del justo, pero hay una promesa: de todas ellas Él te librará. Hay del mundo por los tropiezos, dicen los evangelios, porque es necesario que vengan tropiezos, es necesario que los tropiezos lleguen a tu vida. Pero en medio de todos esos procesos, entiende que Dios está contigo. Si tú caminas con fe y en obediencia a lo que dice su palabra y a lo que dice su voz. El modelo correcto es que Dios va adelante y yo voy detrás. Vamos a leer el libro de Juan para cerrar este tema. Capítulo 5, versículo 19, que dice la autoridad del Hijo. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Si Jesús, siendo Dios, afirma que Él todo lo que hace, no lo hace por sí mismo, sino que lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Si Jesucristo esperaba voz, si Jesucristo esperaba revelación, confirmación, cuando estuvo en su ministerio como hombre aquí en la tierra, siendo Dios mismo encarnado, ¿por qué tú y yo no podemos esperar en Dios? ¿Por qué tú y yo no esperamos su instrucción? Y cuando Dios te diga que la montaña se moverá, simplemente mueve y hazlo, porque Él va a respaldar lo que Él te dijo. Solo te pido con todo el corazón que no te muevas a hacer cosas que Dios no te ha enviado a hacer, que no digas cosas que Dios no te ha dicho, que no decretes cosas que no vienen del corazón de Dios, sino que esperes a que Él te muestre las cosas para que tú puedas obrar, para que tú puedas accionar. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tú de manera equivocada has actuado, yo quiero que hoy me acompañes en esta oración para ponernos en paz con Dios y para conectarnos con el Señor. Y vamos a pedirle que el oído espiritual sea abierto para que podamos oír su voz. Porque no podemos decir que tenemos fe si no hay voz.
Y es cierto que la palabra también dice que la fe sin obras es muerta. Porque para que las cosas se muevan, tú necesitas voz de Dios. Yo sé que hay algunas cosas que algunos siervos han expresado y aún sin haberlas oído de Dios se han cumplido, porque Dios ha extendido su mano de misericordia sobre un pueblo que lo necesita. Pero este no debe de ser el principio que mueve a un siervo del Señor, porque no hacemos ni decimos nada que Dios nos muestre. Cierra tus ojos ahí un momento y vamos a elevar esta oración al Padre. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que nos enseñe, Señor, a tener una fe correcta, a tener una fe que oye, que camina con dirección y con sentido porque tiene conexión contigo. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para que no los quitemos del autor y del consumador de la fe que es Jesucristo. Que podamos verte en todo tiempo, Señor. Que tu presencia no se aparte, Dios, porque obedecemos, Señor, tu voz. Que no falte voz en tu pueblo, Señor, sino que la voz tuya se derrame, Señor, en todo tiempo, Padre. Para honra y gloria tuya, Señor. Para ministrar, Señor, a tu pueblo, Dios. Y a todos aquellos, Padre, en los cuales tú quieres actuar y tienes un propósito, Señor. Oh, gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.